Ya. Un- Les estaba contando, un inversionista va a tender a escoger dónde le va a rendir más su capital, ¿no? O invierte en la empresa o invierte en otro negocio, pero tiene que ver, tiene que comparar dónde le va a rendir el capital. Por ejemplo, miren, ¿ya? A ver, vamos a ver, en mi caso, ¿no? A ver, voy a ver en mi caso, vamos a poner en mi caso. Por ejemplo, a ver, yo tengo un dinero disponible, ¿no es cierto? Tengo un dinero disponible. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? A ver, vamos a ver. Como estoy trabajando, ¿no es cierto? Estoy ejerciendo pues la profesión, por ejemplo, contable, ese dinero lo tengo en el banco, por decir, ¿no es cierto? Me está ganando una tasa de interés y la tasa de interés que me pague es muerta. Primera alternativa de inversión, ¿no? Como inversionista. Nosotros, desde que nosotros, por ejemplo, miren, ahorramos en el banco, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una cuenta en el banco, ya nos convertimos en una especie de inversionista porque estamos invirtiendo nuestro capital. Por más poco que nos paguen, ¿no es cierto? Ha sido nuestra elección de inversión, pero somos inversionistas. ¿Pero qué pasa? Mire, se ofrece la oportunidad. Tengo dos oportunidades. Por ejemplo, ese ahorro que he abierto en el banco, ¿no es cierto? Lo puedo cambiar, por ejemplo, mi segunda opción, ¿no? Como inversionista. A ver, voy a escoger algo. Soy libre de escoger. A ver, vamos a ver, lo puedo poner a plazo fijo donde la tasa de recuperación o la utilidad va a ser mucho más fuerte, ¿no? Si es en soles, es en orden hasta el 9%, ¿no? A plazo fijo, ¿no es cierto? Sin mover el capital. Tengo que estudiar, ¿no? Hacer una proyección de cuánto más o menos ese ahorro que yo voy a invertir, lo voy a tener invertido, me puede arrojar pues, en el mes, ¿no? ¿Cuánto me va a botar mensualmente? ¿No? Hago una proyección, unas proporciones y mis divisiones del caso. Segunda alternativa. Tercera, agarra y me dice, ¿sabe qué, señor? Mm, a ver, un amigo, un conocido, me dice, he tenido un problema, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? No puedo sacar préstamo del banco. Conozco a ese señor, por ejemplo, que es un buen pagador, ¿no? ¿No? Es una persona que siempre ha cumplido, todo el mundo pasa por problemas, pero este siempre trata de cumplir sus deudas, ¿no es cierto? Entonces, como no puede sacar del banco porque de repente sus créditos en el banco, ¿no es cierto? A ver, han llegado a su tope, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿puedes financiarme? Sí, ¿no es cierto? Se le financia, ¿no? Muy bien. Se cobra una tasa, esa es mi otra alternativa, le voy a cobrar una tasa de interés, ¿no? Y esa tasa de interés, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, te voy a cobrar menos del banco. Si el banco, por ejemplo, ahorita tú estás pagando una tasa de interés, digamos, del 40%, yo te voy a cobrar una tasa del 33% o del 30%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi capital, ¿no es cierto? Por cada 10.000, ¿no es cierto? Voy a ganar un tercio de utilidad, ¿no es cierto? Por cada 10.000 al 30% voy a ganar 3.000 soles al año de interés. Entonces tengo que medir para poder ver cómo lo hago, en dónde voy a jugar, qué es lo que me convence, tengo que ver pues dónde gano más interés, pues, ¿no es cierto? Dónde mi dinero, ¿no es cierto? Como persona en este caso, ¿no es cierto? Me va a rendir más, ¿no es cierto? Me tiene mayor proyección, mayor posibilidad de ganancia. Ojo que todo riesgo, ¿eh? ¿Listo? En todo riesgo, hay que coberturar los riesgos. O sea, yo tengo que estudiar bien a la persona, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, si en el caso que yo preste, ¿no es cierto?, a una tasa del 30%, yo tengo que estudiarla, ver su comportamiento de pago, analizarla, por ejemplo, ¿no es cierto?, con esa herramienta que tenemos que es de acceso comunitario, como es el Infocor, ¿no? Ese es un acceso comunitario, todos podemos tener acceso cuando pagamos una determinada cantidad, pues no creo que son algo de 600 soles al mes, ¿no? Entonces, pago y veo el informe de lo que es el comportamiento financiero de esta persona que está solicitando el préstamo. Entonces, chequeo, de repente esa me conviene, entonces me dirijo hacia ahí, ¿no? Es lo que hace un inversionista, por ejemplo, en grande, ¿no? Ve los negocios, ve las empresas, y él decide dónde va a ganar más. Las preestudia, ¿no? ¿De acuerdo? Preestudia, viendo muchos factores, ¿no es cierto? Evaluando muchos factores que
fácil, ¿no? Que le den la posibilidad de tener expectativas de ganancias a futuro, ¿no? Recuperar su dinero es lo primero, recuperar el capital y poder obtener utilidades, ¿no? Una vez recuperado el capital. Entonces, para eso sirve la información contable. Uno de esos indicios es la información contable. Winder Barrientos, Muy bien. Por eso es importante la información contable. También te da un parámetro de la actividad de los administradores sobre el cumplimiento de lo prometido y la eficacia de la estrategia. Las empresas, ¿no es cierto?, son, a ver, son administradas, ¿no es cierto?, por estos señores, por los administradores, que ejercen la actividad, ¿no?, de administrar los recursos empresariales, ¿no? Los recursos empresariales. Y no significa que tienen que ser de profesión administrador, ¿no es cierto? Puede ser un ingeniero industrial, puede ser un contador, puede ser personas que tengan capacidad administrativa o gestión administrativa. Sobre el cumplimiento de lo promedio y la eficiencia de la estrategia. Las estrategias son las acciones que hacen este personal, ¿no es cierto? Que hacen los administradores, la parte administrativa. ¿Listo? Para cumplir con los objetivos de empresa, ¿no? Muy bien. Entonces, el hecho, la información contable, ¿no es cierto?, da muchos indicios de cómo ha ido la gestión de la empresa, ¿no es cierto? Y la gestión de la empresa la podemos medir en la actividad administrativa de la empresa, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Eso también es importante. Ya está. Después, si algún departamento de la empresa quiere realizar un proyecto nuevo, por ejemplo, emplear a un personal o cualquier otra idea que tenga para expandir el negocio, debe conocer los datos de la información contable. Si algún departamento de la empresa quiere realizar un proyecto nuevo, ¿no es cierto?, emplear un personal o cualquier otra idea que tenga para expandir el negocio debe conocer los datos de la información contable para poder ver si es posible realizar dicho objetivo. Pues no puede tomar decisiones por su cuenta, sin conocer las cifras con las que se dispone, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un departamento. Vamos a ver. El departamento, por ejemplo, de almacén, ¿no? O de logística de una empresa. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Con el departamento de logística de una empresa. Almacén. Quiere realizar un nuevo proyecto. Quiere, por ejemplo, ampliar el almacén. Ese es un nuevo proyecto, ¿no? Ampliar el almacén. Ese es el nuevo proyecto del departamento de almacén. Entonces, ahí va a tener que, para ampliar el almacén, ¿no es cierto?, va a necesitar recursos, ¿no es cierto?, materiales para efectos de hacer la construcción de esa ampliación del almacén, ¿no es cierto? Ese es por un lado. Por otro lado, ese manejo de almacén de repente conlleva, por ejemplo, el hecho de tener o de aumentar, pues, los trabajadores, ¿no es cierto?, de la empresa. Entonces, todo eso lo tiene que consultar, ¿no? Tiene que consultar, o sea, esa idea que se tiene para efectos de la ampliación del almacén, ¿no es cierto?, debe consultar, ¿no es cierto?, con los que manejan información contable, ¿no es cierto? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿quiénes manejan la información contable? El departamento, por ejemplo, de gestión financiera, la gerencia, para analizar si contablemente, ¿no es cierto?, si la empresa cuenta con el dinero disponible, ¿no?, para hacer dicha inversión, ¿no es cierto? Y ahí se va a tomar las decisiones. Solo no puede, ¿no? O sea, solo no puede mandarse, ¿no es cierto?, cada departamento de forma independiente. No, tiene que consultar porque eso conlleva erogaciones, costos, gastos, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el detalle, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirve, por ejemplo, también la información contable para las expansiones o los nuevos proyectos que puedan, por efecto, para expandir el negocio, que no solo es por cualquier departamento. Hemos visto el departamento de logística, puede ser, por ejemplo, el departamento, por ejemplo, de marketing, ¿no? El hacer un proyecto, por ejemplo, una propaganda, ¿no es cierto?, en el departamento de marketing o de mercadeo para poder vender, también implica costo, pues.
Tengo que contratar, por ejemplo, a la empresa que me va a hacer el spot publicitario, ¿no? Que me va a cobrar, introducir en los medios, es otra inversión, y chequear pues, si dispongo, ¿no? Con la cantidad de dinero para hacer eso, ¿no es cierto? Si puedo manejar un tipo de presupuesto. Entonces, para eso, tengo que consultar con las áreas que también manejan pues, la información contable, ¿no es cierto? Para ver cómo es, ¿no es cierto? Si hay esa disponibilidad de recursos, ¿no? Muy bien. La última, vamos. Propósito del análisis financiero. Melissa Curo. A ver, a ver. Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir. ¿Ya? A ver, propósito de análisis financiero. El análisis financiero, muchachos, determina la viabilidad del negocio, ¿no? Nos indica si es viable o no es viable el negocio. ¿Listo? El análisis financiero. Cuando hacemos, por ejemplo, por ejemplo, analítico, ¿no es cierto? Un, un análisis de los estados financieros de la empresa, nos determina, pues, si la viabilidad del negocio significa, ¿no es cierto? ¿Cuándo es viable un negocio? Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto? A una inversión que queramos hacer, ¿no es cierto? Tengamos la certeza que vamos a recuperar el capital. A ver, a ver, a ver. Ya está. Sigamos, vamos a ver. Que vamos a atender a recuperar el capital, ¿ya? El análisis financiero determina eso. Cuando analizamos los estados financieros de la empresa, determinamos pues, si vamos a recuperar el capital o no, ¿de acuerdo? Entonces, una, y si nos va a brindar pues, utilidad, como por ejemplo, a ver, utilizando por ejemplo el análisis, ¿no es cierto? ¿Y cómo determino, por ejemplo, a través del análisis financieros, si la empresa me está arrojando utilidades a través de los ratios, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? De los ratios financieros que me midan la utilidad, cuánto me genera de utilidad, ¿no es cierto? ¿Listo? Por ejemplo, a ver, de respaldo financiero, para que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? Los ratios, por ejemplo, de solvencia, de gestión, ¿no? Utilizamos eso y esa idea, ¿no es cierto? Me determina la viabilidad del negocio, ¿no? O sea, cuán viable sigue siendo el negocio en el tiempo, ¿no es cierto? Ojo, la viabilidad, por ejemplo, como tal, de un negocio, de una empresa, es, primero, un negocio es viable, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo la capacidad de recuperar primero la inversión que se realiza. Y segundo, que una vez recuperado me permita obtener utilidades, ¿no es cierto? Es viable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si recupero la inversión significa que tiene movimiento operacional, ¿no es cierto? Y el movimiento operacional viene a través de lo que sucede en el mercado, ¿no es cierto? Entre la demanda y la oferta. ¿Listo? Eso lo medimos a través del análisis financieros con los datos de la información contable, ¿no es cierto? Si me da P positiva, si veo que me genera utilidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene viabilidad, por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque al generarme utilidad, ¿no es cierto? Estoy recuperando la inversión, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros tenemos utilidad, ¿no es cierto? Recuperamos la inversión hecha. Una vez que termino mi inversión, ¿no es cierto? Que agarro mi punto de equilibrio, que básicamente eso también pues, está en el análisis financiero, ¿no? ¿No es cierto? Empiezo a generar, ¿no es cierto? La utilidad de la empresa. Esa es parte de la debilidad, ¿no? A pesar de estar relacionado con la contabilidad, es menos centrado en la manipulación de cifras del negocio, lo que es en el estudio de la empresa o sector del mercado en su conjunto, que se trata de derivar cómo se comportará en el futuro, ¿no es cierto? Los análisis financieros también llevan a cabo la investigación de la propia empresa o el mercado en general para la información de la gestión
de un curso de acción sugerido para mejorar los beneficios y disminuir los pasivos, ¿no? Entonces, miren acá. A pesar de que está relacionado con la contabilidad, ¿no es cierto? El análisis financiero es menos centrado en la manipulación de cifras. El análisis, ¿no? No está tan centrado en la manipulación de cifras de un negocio o una empresa, de lo que es en el estudio de la empresa con el mercado en conjunto. O sea, por ejemplo, todo lo que nos bota los estados financieros, ¿no es cierto? Tiene que estar también estudiado como, por ejemplo, tiene que estar relacionado ese estudio, ¿no es cierto? Ese análisis con lo que ocurre en el mercado de la empresa, o sea, con lo que ocurre en el entorno de la empresa, ¿de acuerdo? En el mercado, propiamente dicho, ¿no es cierto? Donde se ejerce la demanda y la oferta, ¿cierto? Los analistas financieros no son los que trabajan en el banco, ¿no es cierto? Son otros analistas financieros. También llevan a cabo la investigación de la propia empresa o en el mercado en general para informar a la gestión de un curso de acción sugerido para mejorar los beneficios. Tienen que investigar, los analistas financieros tienen que investigar, ¿no es cierto? A la empresa y al mercado en general, ¿no es cierto? El entorno interno, ¿no es cierto? Que es la empresa propiamente dicha, y el entorno externo que conlleva esas dos fuerzas, mercado, ¿no es cierto? Demanda y oferta. ¿Para qué? Con lo que se estudia ¿no? Con esa parte, ¿no es cierto? Que se analiza del mercado de la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Hay una información, se puede informar a la gestión de un curso de acción, ¿no es cierto? Sugerir un curso de acción. ¿Para qué? A ver, una gestión de curso de acción sugerido para mejorar los beneficios que puede tener una empresa y disminuir los pasivos, ¿no? Pero eso es analizando. La única forma en que yo puedo, por ejemplo, mejorar los beneficios en una empresa y disminuir los pasivos es a través del análisis financiero, que no solo involucra la parte, ¿no es cierto? Una parte, pues, son la parte interna de la empresa, ¿no? Esos informes que vota la empresa, que va a ver toda la parte operacional de la empresa interna, ¿no es cierto? El manejo interno, ¿no es cierto? Proyectado hacia afuera, que está en los estados financieros, ¿no? Sino también aspectos netamente foráneos, como por ejemplo, ¿no es cierto? Aspectos relativos al mercado, ¿no? Que está afuera, la demanda y la oferta existente, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo que relacionar también con eso, ¿no? Para poderme proyectar al futuro y ahí, ¿no? Entablar acciones para mejorar los beneficios y disminuir nuestros compromisos, ¿no es cierto? Los compromisos están representados por los pasivos. Vamos a ponerle control G. Muy bien, hasta acá es el examen del día viernes. ¿Ah? Se los voy a enviar. A ver, está pintadito hasta ahí para que lo recuerden. ¿Ah? Vamos a chequear, vamos a ver un ratito, muchachos. A ver, vamos a poner hasta aquí. A ver, tema 3, ¿no es cierto? O sesión 3. Sesión de la 1 a la 3. ¿No es cierto? Es en la sesión 1 a la 3 va a ser el examen, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Sí, sesión 3. Control G. Vamos a poner, para que no se olvide. Estoy poniendo una WhatsApp, ¿eh? Hasta aquí. A ver. Examen. Próximo viernes. ¿Listo? El próximo viernes es 21 de octubre. 21 de octubre del 22. Sesión 1, 2 y 3. ¿Ya? Revisar, muchachos, ¿ya? Revisar. 3. Entonces, muy atentos ahí. Revisar diapositivas. De ahí van a salir las preguntas, ¿listo? Muy bien. A ver. Ya tenemos la sesión 1, la sesión 2, ¿no es cierto? Eso también se los voy a enviar al Classroom. Acá vuelvo a mandar la sesión 3, ¿eh?
Vamos a ver, sesión 3. 2022, segundo semestre. A ver, análisis financiero, sesión 3. Ya está. Listo. Ya lo tiene. Lo mismo va a ser en el Classroom, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la sesión 4. Sesión 4 no entra. ¿Eh? Sesión 4. Nuestra sesión 4. Es chiquitita porque esto interviene en la práctica. ¿No? Les voy a mostrar. Terminamos la sesión 4 y empezamos con nuestra práctica. Muy bien. Sesión 4. Análisis verticales a los estados financieros, ¿no? Tiene 2 diapositivas de explicación. Vamos a hacer estas 2 diapositivas y la práctica la vamos a hacer la siguiente clase, que esta sesión no va a entrar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la definición de esto, del análisis vertical de los estados financieros. El análisis vertical es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual, ¿no? El análisis financiero vertical es a través de los porcentajes, ¿no es cierto? Se mide el peso porcentual de cada elemento, de cada partida que están contenidas en los estados financieros de una empresa a un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El total de los activos, que representa el 100%, el total de los pasivos, y patrimonio también representa el 100% en el estado de situación financiera, ¿no es cierto? Entonces ahí voy dándole el peso porcentual, ¿no? Vamos dando el peso porcentual, ¿listo? A cada partida, ¿no? A efectivo, a la partida de efectivo, a la partida de mercaderías, a la partida de inmueble, maquinaria y equipo, ¿no es cierto? A cada una de las partidas le voy dando su peso porcentual, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto, ¿se acuerdan? Vamos a repasar, vamos a volver a repasar eso, ¿no? Este estado de análisis vertical también es conocido como, a ver, vamos a marcar lo importante. El análisis vertical es una técnica de análisis financiero que permite conocer el peso porcentual, ¿no? Y así se hace el análisis, ¿no? Conociendo el peso porcentual. Ya está. También es llamado análisis estructural, porque parte de una estructura, ¿no es cierto? Estructural de los estados financieros o porcentual en base de 100, ¿no? Ya está. Muy bien. Estructural de los estados financieros porque parte sobre la estructura, no se basa en la estructura de los estados financieros, ¿no es cierto? Primero hacemos la estructura de los estados financieros y le entablamos los porcentajes. Y la base pura empieza pues con el 100%, ¿no es cierto? Que normalmente es el total de cada rubro, ¿no? Por ejemplo, en el balance, el 100% está representado, como vuelvo a repetir, a través del total activo. Después, en el pasivo y patrimonio, el 100% está representado por el total pasivo y patrimonio, ¿no? En el estado de situación financiera, el 100%, la base, nace del origen, ¿no es cierto?, de los ingresos, que son las ventas netas. De ahí parte hacia abajo, ¿no? Vamos sacando el porcentaje de cada partida, ¿no? En realidad, como dice acá, es un concepto sencillo, ¿no es cierto?, que básicamente solamente utiliza los porcentajes. De esta forma sabemos el peso, ¿no?, de cada parte, del todo de los estados financieros, de cada partida. Acá tenemos un ejemplito, ¿no? Si tenemos activos totales por valor de $1.000.000 y activos materiales por un importe de $700.000, el porcentaje del total de los activos pues es 70%, ¿no es cierto? Siempre parte sobre una base, ¿no? Que en este caso es el total activo. Muy bien, este es sencillo para aplicar. Vamos a ver, control C. Y vamos, el problema no solamente está, vuelvo a repetir, ¿dónde está el detalle? No tanto en la aplicación de la fórmula, ¿no es cierto? El análisis se hace a través de la fórmula, sino está en la interpretación, ¿no?, de esa descarga porcentual, ¿no es cierto?, de esa estructura porcentual de las partidas frente al total, ¿no?, a los totales, a los valores totales seleccionados en base a su estructura, ¿no? Muy bien, acá está, vamos a ver. ¿Cómo se realiza el análisis vertical? El proceso puede hacerse con una hoja de cálculo, ¿no es cierto? Normalmente pues lo hacemos con hoja de cálculo.
¿no es cierto? En nuestro caso utilizamos el Excel. Lo que hacemos es dividir cada partida que queremos analizar, ¿no es cierto? Dividimos cada partida que queremos analizar entre el total grupo que pertenece a esa partida, ¿no es cierto? Y lo multiplicamos por 100. Es la regla de 3 simple, ¿no? Acá me está dando la regla de 3 simple. Miren, dividir cada partida que queremos analizar entre el total de grupo al que pertenece y multiplicar por 100, regla de 3. Normalmente se usan partidas rubros pertenecientes al mismo grupo patrimonial, ¿no es cierto? Los activos con los activos, los pasivos y patrimonio con las cuentas de pasivos y patrimonio, ¿no? A eso se refiere. Con un mismo grupo normalmente se usan partidas pertenecientes a los grupos patrimoniales, en el numerador y en el denominador. Ya está. Muy bien. Las llamadas masas patrimoniales, ¿no? Las masas patrimoniales son los totales, muchachos, ¿no? Tanto el activo como, por ejemplo, en el estado de situación financiera, como total pasivo y patrimonio. De ahí nace esta fórmula, ¿no es cierto? Valor de cada partida, y se la arreglé 3 simple, y el total del grupo al que pertenece esa partida, por 100, ¿no? Por ejemplo, en el pasivo, quiero hacer el análisis vertical, ¿no es cierto? Saqué el porcentaje. Total, a ver, acá pongo por ejemplo, ¿no? La partida, a ver, la 41, remuneraciones por pagar, lo divido entre el total pasivo y patrimonio y lo multiplicamos por 100, ¿no? El total del grupo al que pertenece. Entonces, esa cuenta 41, esa partida de remuneraciones, pertenece al grupo pasivo y patrimonio. ¿Listo? Lo mismo pasa en el activo. Esta técnica nos permite, dice, verificar la situación económica y financiera, esta técnica nos permite verificar la situación económica y financiera, ¿listo? Es decir, el estado de situación financiera y de resultados, ¿no? Ambos, ¿no? Hacer una comparación, una distribución porcentual en ambos tipos de estados, y de la cuenta de resultados, ¿no? La cuenta de resultados es el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y hacer comparaciones con otras empresas del mismo sector económico. Las comparaciones no solamente son con las mismas empresas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Yo puedo comparar, a ver, hacer una comparación de los estados financieros a través de este método vertical, ¿va? A través del método porcentual, con los estados financieros de mi propia empresa de años anteriores, o puedo comparar con los estados financieros de otras empresas, pero que tengan el mismo giro, ¿no es cierto? Tienen que ser empresas del mismo giro. Yo no puedo comparar con empresas que no tengan el mismo giro, que no sean de mi giro. Por ejemplo, a ver, me estaba indicando, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver, al caso típico, Leche Gloria. Leche Gloria puede comparar sus estados financieros, ¿no? Su estado de situación financiera a través de análisis vertical con los estados financieros, por ejemplo, de empresas que también se dedican a lo mismo, como por ejemplo, Laibe y Nestlé, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, otro ejemplo. A ver, las empresas mineras también pueden comparar sus estados financieros con otras empresas mineras, ¿listo? Porque tienen pues, el mismo giro, ¿no? Tienen el mismo giro, ¿de acuerdo? Pero también hay que ver, tienen que tener el mismo tipo de extracción de mineral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una similitud, ¿no es cierto? Los costos operativos, el tipo de tratamiento de extracción para un determinado mineral, ¿no es cierto? Es exactamente muy similar. Pues ahí puedo comparar, ¿no? ¿De acuerdo? Empresa de cobre con empresa de cobre. Empresa de oro con empresa de oro, ¿no? Para ser más viable la comparación, ¿no? Muy bien. Eso cuando se compara por ejemplo, a ver, una empresa ganadera no puede, tiene que ser pues, con otra empresa ganadera, ¿no es cierto? Una empresa que, por ejemplo, se dedica a la crianza, al beneficio del ganado, ¿no? A la crianza y venta del ganado, parado, ¿no? Vivo. Entonces tiene que ser con otra empresa que también, si yo quiero comparar los estados financieros de esa empresa ganadera, sus ingresos y sus costos, tengo que compararlo con otra empresa que también se dedique a la misma, con otro establo, ¿no? Con una empresa que también se dedica a la misma actividad, ¿no es cierto? Que también su objetivo es la crianza del ganado y la venta del ganado parado, ¿no? Vivo.
¿no? Por ejemplo, ¿listo? El ganado vacuno, ¿no? No puedo comparar, por ejemplo, tiene que ser el mismo giro, vuelvo a repetir. No puedo comparar, por ejemplo, una empresa que se dedique, por ejemplo, a la crianza de ganado y una avícola, ¿no? Son distintos. El ganado vacuno es muy distinto en su crianza y en sus costos y en su mantenimiento a lo que es, por ejemplo, la avícola, que estamos hablando, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la crianza de pollos, ¿no? Es muy distinto. Tiene que ser del mismo giro, ¿listo? Del mismo giro, para poder comparar. Dice, por un lado, este análisis vertical nos informa sobre el peso de cada partida porcentual, ¿no? El peso nos lo da en forma porcentual. Y por otro, ¿no?, nos permite comprobar si nos situamos a la medida del sector, o sea, nos permite compararnos con el sector, ¿cierto? A la medida del sector. ¿Cómo estamos con el sector? Con el sector y la actividad económica, ¿no? Con todas las demás empresas que básicamente se dedican a lo mismo. O sea, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en rango medio, estamos en rango en medio alto, alto o bajo, ¿no? Referente al otro, a la otra empresa que también es del mismo giro. A eso se refiere, ¿no? Cuando nos comparamos con otras empresas, con otros del mismo giro. ¿Listo? A eso se refiere. Muy bien. Listo, muchachos. Hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Por hoy día. La siguiente clase que nos toca el día miércoles vamos a hacer práctica. ¿Listo? Vamos a repasar otra vez práctica el método del análisis vertical. Esto no entra al examen, vuelvo a repetir. Solamente sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Entonces vayan estudiando, ¿ya, muchachos? Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo es el examen? El próximo viernes, como hoy día. El próximo viernes, como hoy día. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto les voy a mandar sus grabaciones tanto al WhatsApp. Ya les envió esto, ¿no? Esto todavía no les he enviado. Como esto no entra, les voy a enviar mañana, ¿ya? O apenas tenga los videos para poder mandarles en conjunto. Muy bien, no olvidarse estudiar, ya saben, sesión 1, sesión 2, sesión 3, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos, las diapositivas están tanto en el Classroom como en el WhatsApp, ¿de acuerdo? A estudiar. Bueno, nos vemos en la siguiente semana, muchachos, cuídense, que sigan pasando un buen día y que tengan un buen fin de semana.